Fue jurado internacional del premio a la mejor tesis doctoral en Krusky del IEEE 2010. Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos: Premio Concetec a la Creatividad Científica y Tecnológica, Premio Nacional Codinera. Recibió el reconocimiento del Ejército de Perú por el desarrollo del proyecto SCOME y el premio de reconocimiento a la investigación de la PUC durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Recibió el premio Capítulo Técnico de Circuitos y Sistemas CAS del IEEE del año 2010 a nivel mundial, como presidente. También recibió el premio del Capítulo Técnico Actividad a nivel Sub-Centroamérica. Fue presidente de IEEE Sección Perú, generando el mayor número de capítulos técnicos y actividad en las ramas estudiantiles. Ha sido miembro de la Comisión Multisectorial que recomendó el estándar ISDB con modificaciones brasileñas de televisión digital terrestre al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Ha participado en la Comisión Técnica de Radio Digital del Perú para realizar estudios de esta materia y recomendaciones al NTC en mayo-septiembre de 2011. Vocal por concurso y Tribunal de Apelaciones de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, tras 2011-2014. Actualmente la PUC es coordinador de la sección de Ingeniería de Telecomunicaciones, director del Grupo de Investigación de Microelectrónica desde 1992 y director fundador de la Maestría de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la PUC. Recientemente fue nombrado miembro del prestigio 2013 IEEE Press Paper Churchill Award Committee. Demos la bienvenida al doctor Carlos Silva Cárdenas con la exposición El FinFET será el último transistor de silicio. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy grato regresar a las aulas de la alma mater. En esta oportunidad es un poco para comentarles lo que se está moviendo de manera muy intensa ahora último respecto al transistor que va a reemplazar, al parecer, al transistor vigente hasta hoy, que es el CMOS, ¿no? La historia empieza desde hace mucho tiempo, desde 1947, probablemente desde 2 años antes, cuando se plantea el reto de cambiar o de buscar una alternativa al tubo de vacío, porque desgraciadamente presentaba algunas dificultades, lo cual no significa que la electrónica en esos tiempos no estaba o no satisfacía las demandas, sino que se empezó a observar problemas como los que precisamente se empieza a observar ahora con el transistor CMOS, y por eso hay que buscar una alternativa. Vamos a ir un poquito rápido, cuestión de tiempo, ¿sí? Yo entré el grupo de microelectrónica en 1992, en mayo de 1992, y hasta los 21 años, y entre los logros que podemos citar está el hecho de haber trabajado y haber hecho algo de investigación en microelectrónica en nuestro país y haber conseguido que 36 personas del grupo en todo ese tiempo hayan salido a hacer maestría y doctorado. La historia empieza con el transistor MOS. El transistor MOS nace a partir de esto. Esto no es un transistor, esto es un sándwich en donde uno tiene las 3 letras del término MOS: metal, óxido y semiconductor. Esta parte es silicio, pero silicio al cual se ha dopado con un material tipo PECO, un material que cuando se enlaza con el silicio queda uno de los electrones no ha logrado enlazarse covalentemente, entonces queda un hueco aquí. Por eso se habla de silicio infectado, silicio dopado con material tipo PECO. Y la cantidad que se suele colocar es de este orden: 10 a la 15, 10 a la 16 elementos por centímetro cúbico. Muy bien, a partir de eso ahí no hay ningún transistor, simplemente es un ordenamiento MOS, metal, óxido, semiconductor. Un poco para ubicarnos, cuando hablamos de silicio, ¿de qué estamos hablando? Depende. Si
Si usted habla de silicio, por ejemplo, policristalino, eso es un material que tiene características muy buenas, mejores que un semiconductor, muy cercanas a las de un metal. Por esa razón se suele usar en algunas puertas de los transistores, reemplazando los metales. Si usted habla de un silicio cristalino, este es un material sobre el cual se suelen construir arquitecturas utilizando a ese silicio como base de los semiconductores. Y si habla de silicio amorfo, pues esto se suele utilizar como un elemento para generar aislantes, para generar el óxido, por ejemplo, en los transistores, ¿no? La O, el MOS, por ejemplo, suele ser construido a partir de silicio amorfo. Este es un transistor MOS, y un transistor MOS, como ustedes pueden apreciar, tiene 3 o 4 partes: el gate, la puerta, el drenador, el surtidor y una conexión para tierra, para que esto no flote, para que esto no le haga pasadas respecto a la tensión umbral a la cual va a trabajar este transistor. Y este transistor, fíjense, tiene una parte que es el drenador, que es una zanja en la cual se ha colocado un material rico en electrones, ¿de acuerdo? Se ha hecho previamente esa zanja y luego se ha colocado aquí material. Obviamente los términos que estoy usando son figurativos porque todo eso se hace en un proceso muy largo, físico-químico. Igualmente pasa aquí, este podría ser el drenador, este es el surtidor, o al revés, son idénticos. Se coloca material opuesto al material que se ha infectado acá. Acá tengo metal, normalmente aluminio, el óxido, que puede ser óxido de silicio, y encima del óxido se puede colocar un turbo de silicio, por ejemplo, para mejorar las capacidades aislantes de ese óxido. Y obviamente se coloca encima metal un poco para generar la interconexión con otras partes del circuito o con otros elementos. Muy bien, ese es un transistor que está conduciendo, simplemente lo estamos mostrando. Y este transistor tiene 2 partes que son tremendamente fundamentales: el largo y el ancho. Cuando uno habla de largo del transistor, entonces se está hablando básicamente de esta dimensión de la puerta o de la distancia que hay entre el drenador y surtidor, que es esta de acá. Después vamos a ver que lo que se genera acá es lo que se conoce con el nombre de canal, ¿sí? Y el ancho W de ese transistor. Van a ver ustedes que la rapidez con la cual conmuta un transistor, que se utiliza mucho en circuitos digitales, depende fundamentalmente de la relación de W sobre N, que se denomina factor de forma. ¿Perfecto? No vamos a entrar a detallar, eso nos gustaría mucho hacerlo, pero en otra conferencia. ¿Cómo es que se trabaja eso? No sé si ya no parece. Sí, hay. Esto no importa, esto sí. Bien. Imaginemos que nosotros aplicamos al sándwich, ¿sí?, de metal óxido y semiconductor, aplicamos arriba en el gate un potencial positivo. Si yo aplico un potencial positivo allá al metal, se va a generar un campo eléctrico vertical y por inducción va a aparecer carga de signo contrario exactamente debajo del óxido. ¿De acuerdo? Ojo, que este sustrato esté infectado, esté contaminado, esté dopado con carga positiva, no significa que aquí no existan elementos que en cantidad son minoritarios negativos. Esos elementos negativos son precisamente los que van a ser atraídos bajo el efecto de inducción provocado por la eje que estamos aplicando allí. ¿De acuerdo? Yo aumento eje, y lo que voy a tener es más carga negativa debajo del óxido. Y lo que estoy formando es precisamente esa parte blanca, esa parte clara, que toma el nombre de canal. Canal, luego van a ver por qué se le conoce con ese nombre de canal. Y en el canal lo que sucede es que hay una cantidad muy grande, entre comillas muy grande, de
carga de signo contrario a la que mayoritariamente hay en el sustrato. Y por el contrario, la carga positiva, que es la que aumenta y que estaba en la zona blanca, ha sido rechazada simplemente por el fenómeno de inducción. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede, señores? Yo aplico una VG positiva, formo mi canal, ya estoy hablando del transistor, e imagínense que tanto ese terminal como este terminal lo hemos mandado a tierra. Si yo aumento VG, lo que estoy haciendo es tener un canal muy denso, hablando en términos de carga negativa, un canal que se va engrosando. ¿De acuerdo? No hay corriente eléctrica. Si quiero que exista corriente eléctrica por acá, todos sabemos por nuestra física elemental, tenemos que establecer una diferencia de potencial. Y para eso aplico acá un potencial EDS y esto lo mando a tierra o lo mantengo a tierra. Entonces ya generé una diferencia de potencial entre los extremos de ese canal. Y la diferencia de potencial entre los extremos de ese canal se distribuye uniformemente a lo largo de ese canal. O sea, lo que quiero decir es que si la diferencia de potencial es de 10 voltios, por ejemplo, en ese extremo voy a tener 10 voltios y en el otro que está conectado a tierra voy a tener 0. Y para distancias iguales, la caída de potencial va a ser igual. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos puntos que está aquí debajo está sometido, si cabe el término, a dos potenciales. Uno debido al VG negativo, ¿cierto? Y otro debido a la diferencia de potencial horizontal. Y si se dan cuenta ustedes, este punto va a estar a un potencial más negativo que este punto y que este punto y que este punto, ¿cierto? Este punto está a este potencial. Hablando horizontalmente, este punto está a 0. Ya, si ahora yo le sumo el potencial negativo dado por esta VG, entonces este punto estará más negativo que cualquier otro punto del canal. ¿Qué sucede muy bien, si yo he aplicado esa BDC, entonces he generado las condiciones para que empiece a circular corriente por acá? Y empieza a circular corriente. Yo sigo aumentando la BDS, la de allá, y sigue aumentando corriente, sigue circulando corriente. Es más, noto que esa corriente pareciera que siguiera la ley de Ohm. Sigo aumentando la BDS y la corriente sigue aumentando linealmente. Sigo aumentando, llega un momento en el cual ya no aumenta. Sigo aumentando prácticamente constante, o la variación es tan pequeña que puedo decir que es constante. Lo que ha pasado, señores, es que a medida que yo aumentaba BDS, este punto se iba haciendo muy cercano a 0 y por lo tanto el canal se va angostando tanto que el punto de contacto entre el drenador y el surtidor prácticamente deja de serlo en ese extremo y se llega a algo que se llama el pinch-off, o sea, aquella situación en la cual solo hasta allí la corriente es proporcional de manera lineal a la BDS. Para esto la VG es constante, la he dejado constante. ¿Qué sucede si sigo aumentando BDS? El canal se rompe o ya no existe. El canal ahora a este punto se ha corrido acá y se va corriendo así sucesivamente. Pero entonces no debería dejar de existir la corriente. Y acá sucede algo mágico. Sucede que la carga negativa, la poca carga negativa que hay acá, mismos camisajes, de acuerdo a la misión que tienen, se sacrifican y engrosan, ingresan voluntariamente a ser parte del ejército y de la caravana de corriente que está circulando por acá. Y la corriente sigue existiendo, pero curiosamente sigue existiendo de manera constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos en la zona de saturación, señores.
Por lo tanto, he descrito a las tres zonas del transistor. La zona de corte, cuando no hay diferencia de potencial entre esos puntos, y la corriente cero. La zona activa o zona lineal, cuando la I es proporcional a BDS, y la zona de saturación, cuando la corriente es constante y BDS pasó a ser mayor que cierto valor que aparece en función del eje. Acá tienen ustedes el canal que se ha sacado tridimensional. Esta es la parte del drenador, la parte del surtidor, y como pueden ver ustedes, esto es una suerte de trapezoide, y entonces ahí yo aplico mis integrales y saco la corriente. Acá está. No vamos a explicar cómo salen esas fórmulas. Acá está. La corriente en la zona activa, miren de qué depende. Vital para lo que vamos a ver en todo lo demás. Depende de la capacidad del óxido. La capacidad del óxido, como la capacidad de todo condensador, depende del material y depende de cuestiones geométricas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Depende de la geometría o de estos dos parámetros que ya ustedes saben cuáles son: el ancho y el largo del transistor, ¿cierto? De la cuerda, exactamente, ¿de acuerdo? Depende de los voltajes que se aplican, por supuesto, del PG, del PDS y de eso que es la tensión umbral, o sea, de un mínimo de potencial que hay que aplicar para que esto funcione. Ese mínimo depende de los materiales que se aplican. Pero además depende de este señor, y ese señor se llama movilidad del electrón del material, y este mu no es el mismo para los materiales. Cada material tiene un mu. O sea, ese mu es la velocidad de un electrón. Un electrón no tiene la misma velocidad si es que es un electrón de silicio o de germanio, por ejemplo. Es más, los de germanio son más ágiles y más rápidos que los de silicio. ¿De acuerdo? Conclusión simple: la corriente en zona activa depende de la rapidez de los electrones, del material que se usa en el óxido y de las cuestiones geométricas de ese óxido, de ese condensador, de las dimensiones del transistor y del voltaje que se aplica. Ya está. Muy bien, eso debo tenerlo presente para todo lo que viene. Un CMOS, cuando uno habla de un transistor CMOS, en realidad no hay transistor CMOS. Un CMOS es un transistor B y un transistor N que se han puesto de tal manera para que cuando uno trabaja el otro descansa, y cuando el que descansa trabaja, el primero descansa. No sé si lo he dicho bien. Cuando uno trabaja, el otro no, y cuando el otro no, el de abajo sí. Bueno, ¿entendieron? Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Nada más. Esto, que seguramente ustedes ya lo saben, el FET es un dispositivo de corriente que se controla por voltaje, ¿no? Hemos creado corriente a partir del voltaje. Esto tiene una historia muy interesante. Varió el Nobel a Shockley y sus amigos. Aquí tienen el transistor FET, ya de manera esquemática, el drenador surtidor, el canal que es el que une al drenador con el surtidor, ¿verdad? La tendencia, ¿cuál es? Desde 1947, cuando se inventa este señor, hay una novela que les recomiendo que ustedes la lean, que es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Esa es una novela corta, fabulosa, extraordinariamente fabulosa, en donde la sociedad está dividida de acuerdo a, constituida como son seres humanos, seres. Esta sociedad está dividida por coeficiente intelectual y tienen un Dios, y ese Dios es forma, porque dicen que para haber ideado la fabricación en serie había que ser un tipo superdotado, cambió las estructuras de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo particularmente creo que el Dios nuestro de cada día es el transistor, sin lugar a dudas, porque sin el transistor no hay nada. Pero nada de nada. ¿Okay? Nada.
más, nosotros estamos destinados a ser modificados cuando nos implanten un transistor aquí y se genere un refreshment de nuestra memoria. Van a ver la capacidad que vamos a tener. Y eso está relativamente cerca. La historia entonces empieza con el Dios transistor. En 1958 a un par de señores se les ocurre juntarlos y entonces nace el circuito integrado. Y desde ese año hasta hoy día, la locura, entre comillas, locura del tipo Erasmo de Rotterdam, continúa en el sentido de integrar, integrar, integrar e integrar. A principios de los 60, las puertas NAND eran unos ladrillos. Ahora, en áreas similares entran millones de transistores. La tendencia en el diseño electrónico es que todo acabe en un chip. Desgraciadamente, en nuestras escuelas de electrónica nos siguen enseñando cosas como que todo acaba en el protoboard. El protoboard es cavernario. El protoboard es realmente de la prehistoria. Pero nosotros seguimos enseñando, ¿no? Que todo acaba ahí. Cosa más fácil, pero en fin, para los pocos tiempo. Muy bien, todos los circuitos, señores, se ubican acá. Cuando hablan del chip, el chip es eso, este cuadradito que se corta, se coloca en un trozo de cerámica, se tapa, se le pone los pines, etcétera, y eso es fábrica. Y a eso se le llama wafer o oblea. Y ahí es donde por diferentes procesos se implanta el diseño que uno hace. Y eso ha ido cambiando en tamaño. Y en uno de estos chips entran pues miles de millones de transistores. Depende obviamente del área. Cada fábrica tiene ya un área determinada. Cuando nosotros hicimos el primer chip, que tuve el honor de hacer, el primer chip peruano, participábamos en un proyecto en la cual uno de estos tenía el área de 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados, sí. Sí, lo que pasa es que a veces uno empieza a pensar en ciertos números y no lo cree, ¿no? Probablemente sea una cuestión ya de edad que uno empieza ya a descender hacia aquella meta que uno nunca quiere llegar, pero en fin, parte de la vida. Entonces, cuando nosotros hicimos el primer chip, 16 milímetros cuadrados nos quedaba extraordinariamente grande. El primer chip que yo diseñé fue un multiplexor de 2 entradas, una salida y un pin de control suficiente. Una cosa pequeñita de nada. Me tardé como 6 meses aproximadamente en hacer eso. Eso ahora lo hace un alumno en mi clase de microelectrónica en 2 horas. Claro, en esos tiempos, en aquellos tiempos, la PC más moderna era una 286, que nadie de ustedes ha tocado, porque eso ya es parte de la historia. Entonces era una que teníamos ahí en la universidad, privilegiados nosotros, y yo la dejaba trabajando toda la noche, para que al día siguiente llegara y que me bote error, ¿claro? Y tener nuevamente que ver qué pasaba y dejarla nuevamente trabajando 12 horas y por ahí en una de esas salió. Ok, y claro, el diseño fue del orden de 3 milímetros cuadrados. Entonces, como nos habíamos juntado varios países, nuestra área estuvo compartida con Ecuador, con la Federal de Río Grande do Sul de Brasil y con Colombia. Entre los 4 nos hicimos ahí y colocamos nuestro diseño cada uno. Y la sensación que uno siente cuando le dan su chip, acá está tu diseño acá, y lo tocas, es realmente tocar el cerebro, es
nirvana, es el éxtasis. Es que eso no se siente, señores. Una cuestión similar similar no. Similar en intensidad, no tampoco. Pero ustedes me van a saber entender. Es cuando me dieron en brazos a mi hija. Una cosa, en el ambiente de parto éramos N personas y no había más, éramos N y de pronto hay N más 1. ¿Y de dónde salió ese N más 1? Y es seguro una sensación extraordinaria. Cuando te dan el chip, esa cuestión es indescriptible, el primero. Ya después los otros chips. Vamos a ir un poco más rápido, por favor. Bueno, este es un ambiente especial donde se fabrican los circuitos integrados, especial en todo. La luz tiene que ser de un color especial porque los fotones podrían influir sobre la construcción. Las personas, fíjense, tienen vestimenta especial, tienen que estar conectados a tierra constantemente para evitar la estática. El piso es un piso especial, ¿no? En fin, toda una serie de cosas porque en la fabricación, pues cualquier partícula de polvo, por ejemplo, podría arruinar todo un diseño. ¿Cómo ha ido evolucionando los transistores desde que se inventaron? Y bueno, eso está un poco desactualizado. 2008 tenemos 771 transistores. Si eso sigue la ley de Moore, cada año y medio la cantidad de transistores se duplica. Y entonces más o menos deduzcan por cuánto estamos. Algunas fotos de circuitos que han marcado época. El timer 555 lo tienen ahí, 23 transistores, 16 resistores y 2 diodos, ¿no? Los pelitos de oro que pueden ver ahí, que son los que van a los pines. En 1994, una PowerPC, por ejemplo, que ocupaba un área de 83 milímetros cuadrados, 1.6 millones de transistores. Después aparece esta PowerPC 750 y estamos hablando de 175 millones de transistores en un área de 67 milímetros. Y el voltaje que alimentaba a la parte interna es ya de solo 2,6 voltios. Nosotros en nuestro laboratorio seguimos usando 5, ¿no? 2003, 58 millones de transistores y así sucesivamente. Pero miren qué cosa está pasando. Cuando yo regresé desde el doctorado del año 2001, claro, a mí me habían formado y yo había pedido la información de que el año 2012 máximo, el mundo se acababa. Yo venía absolutamente seguro que así iba a ser, ¿no? Lo había leído en la Biblia y era así. ¿Perdón? ¿Mayo? No, nada que ver con esas nada que ver con esas teorías. Aparte, el fin del mundo maya es cíclico. Y eso es la verdad. 2012 acabó el mundo para los mayas, pero empezaba otro ciclo, en donde la muerte es parte de la vida. No, esa historia de los mayas es hermosa. Esta cosa es hermosa también. O sea, si uno seguía la ley de Moore, la cantidad de transistores que se iba a meter en un área se iba a ser tal, y las dimensiones del transistor iban a ser tal, que prácticamente el mundo que se acababa era el mundo leptoniano, y por lo tanto los transistores con los cuales uno iba a trabajar iban a ser transistores de tipo cuántico, porque ya uno no iba a trabajar con materiales, sino iba a trabajar directamente sobre el átomo. Y nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros de cuántica, 0,0. Es por eso que el mundo se iba a acabar. Y vamos a pasar a otra etapa. No ha pasado eso todavía. Es más, la gente empezó a prepararse para el fin del mundo. Y nacieron 2 escuelas. La escuela que decía,
tenemos que efectivamente trabajar sobre átomos y por lo tanto vente a mi escuela que se llama la escuela cuántica. Y ahí hay otras consideraciones. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ya a nivel átomo. Y la otra escuela, la que decía, así como pasó en 1947, tenemos que buscar un sustituto